¿Alguna vez has sentido que tus días pasan y que en realidad no haces nada? Pero antes dime, ¿cómo estás? En el video pasado hablamos de nuestra relación con el tiempo, de cómo muchas veces sentimos que nunca alcanza y lo vivimos como una carrera sin fin. Hoy quiero proponerte algo distinto, mirar el tiempo no como horas que se van, sino como momentos que se viven. Seguro lo has sentido, un minuto de espera en el dolor puede ser eterno, mientras que un instante de alegría puede escaparse en un suspiro. Eso nos revela algo poderoso. El tiempo no se mide por el reloj, sino por la forma en que lo habitas. Un día repleto de pendientes puede parecer interminable, pero sentirse vacío. En cambio, una tarde sencilla, compartiendo una conversación sincera, puede dejar una huella imborrable. Lo que realmente cuenta no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tu presencia dentro de él. Imagina que tu vida es una vasija de cristal. El tiempo cae dentro como arena fina, grano a grano, sin detenerse jamás. Eso no lo puedes controlar, pero sí puedes decidir con qué llenas esa vasija. No es lo mismo que se llene solo de polvo que se escurre, a que cada grano vaya acompañado de recuerdos, aprendizajes, risas, amor y silencios que valen la pena. El tiempo caerá de cualquier forma, pero la diferencia está en la huella que deja dentro de ti. Eso me hace recordar la historia de una mujer en un hospital. En sus últimos días, alguien le preguntó qué era lo que más le dolía perder. Su respuesta fue breve, pero demoledora. Me duele haber estado demasiado ocupada para vivir los momentos que sí tuve. Esa frase encierra una verdad que duele. No nos lamentamos por no haber tenido más horas, sino por no haber estado presentes en las que ya eran nuestras. Al final de la vida, nadie piensa en los correos que no respondió o en las reuniones que faltaron. Lo que realmente duele es haberse perdido la vida pensando en que las cosas pequeñas eran una pérdida de tiempo, pero en realidad eran lo más importante y lo más grande. Y ahí está la clave. El tiempo se convierte en vida solo cuando lo habitas. Si no estás presente, pasa frente a ti como un tren que nunca alcanzas a tomar. No podemos detener el reloj, pero sí podemos elegir cómo queremos llenar cada instante. Déjame preguntarte algo. De todo lo que viviste hoy, ¿cuánto de verdad lo sentiste? La próxima vez que digas, el tiempo se me escapa, detente y piensa, ¿estoy dejando pasar los días o estoy realmente dentro de ellos? El tiempo nos recuerda que todo cambia, que nada es permanente, y sin embargo, dentro de ti hay algo que no envejece, ni se mide en minutos, tu conciencia, tu esencia más profunda. Cuando aprendes a estar presente en cada instante, tocas esa parte eterna de ti mismo. El reloj puede marcar el final de un día, pero es tu espíritu el que puede hacer que ese día sea infinito en significado. Si esta reflexión resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir en los comentarios tus experiencias. Hoy quiero dejarte planteándote una duda razonable dentro de ti. ¿Qué harías diferente si entendieras que el tiempo no se mide en relojes, sino en momentos que te hacen sentir vivo? Dímelo tú mismo.